Bueno, yo tengo cierta teoría que está un poco en contra de todo esto del espectáculo ritual acerca de la tragedia. Y es que más que... Ay, es que no sé, no me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Pero es claro que sí, tía. Gemma, ¿cómo estás? Pues no sé si bien o mal. ¿Será porque es nuestro último programa de la temporada? Sí, así es. Estoy triste porque se acaba esta maravillosa temporada que hemos compartido. Te doy las gracias por todo este tiempo. No, gracias a ti siempre, como digo, al despedirnos, y gracias a quienes nos escucháis. Gracias por seguirnos durante todos estos meses. Pero bueno, también estoy contenta porque hoy vamos a hablar de Dioniso y porque yo creo que va a haber segunda temporada, ¿no? Por nuestra parte estamos dispuestas. Así que dejadnos en los comentarios si vosotras también queréis una segunda temporada y sobre qué la queréis. Porque yo creo que ya hemos hablado mucho de salseo y que estarán cansadas del salseo mitológico, ¿no? Me parece que el salseo está siempre de moda. Y dentro de la mitología clásica hay tal riqueza de episodios, de personajes, de situaciones que tenemos muchas cosas que contar. Pero estamos siempre a vuestra disposición. Así que hoy estamos a disposición de Dioniso. Vamos a hablar de él. Hemos escogido con toda intención a esta divinidad para cerrar temporada. Seguro que deduciréis rápido por qué. Y lo primero que vamos a hacer es una semblanza del dios, aunque sea de sobra conocido, sobre todo si apelamos a su otro nombre, Baco. Y también ampliamente conocido porque es el dios del vino. El dios del vino y de lo que trae consigo cuando uno disfruta de vino en abundancia. Pues lo que pasa después. Es un dios que tiene que ver con el disfrute, con la fiesta, con la subversión y también con el teatro. No nos podemos olvidar de esta función que era, bueno, para los antiguos muy evidente, no tanto para nosotros. Pero antes de lanzarnos con todas sus aventuras, porque es un dios muy aventurero, ya hemos avanzado en otros programas que prácticamente es un héroe antes que un dios. Antes de todo esto vamos a hablar de su nacimiento. Que es bastante singular, porque Dioniso nace del muslo de Zeus, aunque obviamente tiene una madre. Siempre están ahí, las madres siempre están ahí. Las madres siempre están ahí, aunque pues el salseo mítico intente de alguna manera obviarlas. Su madre se llama Semele, es princesa de Tebas y nota cómo cada noche viene a visitarle una especie de brisa, espíritu, aura, que se presenta como Zeus y que bueno, pues tiene esa relación con ella prácticamente diaria. Ella no puede aguantarse las ganas de contárselo a su hermana, a Ágave, y Ágave, en realidad inspirada por Hera, que ya está al tanto de esta nueva aventura amorosa de Zeus, empieza a malmeter de alguna manera. ¿Cómo que te visita Zeus? ¿Cómo es Zeus? Claro, Semele no puede describirlo porque no lo ve. Si no me puedes contar cómo es, me estás engañando, te acuestas con cualquiera y lo disfrazas, en fin. Estas cosas de las malas hermanas, de las que también la mitología sabe mucho. La cuestión es que Semele siente esa duda también dentro de ella y decide pedirle a Zeus, en una ocasión en la que él le ofrece algún regalo, algún don, le pide que se presente en todo su esplendor. Y aunque Zeus le advierte de que esto es una cosa muy peligrosa, y mencionamos de nuevo ese mitema de que los mortales no pueden ver a los dioses cara a cara, sin embargo Semele insiste porque quiere contarle a su hermana cómo es este amante que ella percibe cada noche. Y Zeus pues le va a conceder esa petición y se presentará ante ella pues en todo su esplendor como dios de la tormenta, con los rayos, las centellas, los truenos, en fin, toda una tempestad que abrasa literalmente a Semele, la carboniza. Ella ya estaba gestando al pequeño Dioniso y lo que hace Zeus es practicarle una cesárea. Ya sé que todo esto es muy truculento, pero necesitamos que lo visualicéis también de esta manera.
extrae el feto de Semele y se lo cose en el muslo. Bueno, hay un texto también de Homero donde se nos cuenta que Zeus, en lugar de usar unos puntos de sutura al uso, pues utiliza una especie de hebillas de oro, en fin, claro, estamos en el mundo divino. Y al cabo del tiempo, cuando ya se cumple el tiempo de gestación, pues Zeus dará a luz de su muslo al pequeño Dioniso, cuyo nombre a veces se vincula al hecho de que tenga como dos nacimientos, ¿no? Dio en griego, dos. Efectivamente nace del vientre de Semele, pero luego del muslo de Zeus. Aunque esta última etimología se considera pues, un poco espuria, la verdad. Parece que Dioniso tiene más que ver con la ciudad de Nisa, una ciudad oriental, donde se fue Zeus a dar a luz, siempre intentando sustraerse de las iras de Hera, sin conseguirlo, porque el pequeño Dioniso tuvo que hacer una suerte de peregrinación hacia la India, donde, por cierto, aprendió muchas cosas. El viaje iniciático. Ahora lo veremos. Lo vamos a ver porque todo lo que conoció Dioniso tuvo una enorme trascendencia y la sigue teniendo hoy en nuestra cultura. El caso es que hasta que inicia ese viaje, también vive oculto de Hera, porque Zeus, ya no pudiendo criarlo él en Nisa, decide dárselo a Hermes para que lo entregue a unos reyes que son Atamante e Ino. Y además le encomienda a Hermes que le dé unas instrucciones precisas de que lo cuiden con las mujeres, vestido como una niña, para que pase totalmente desapercibido para Hera. Pero Hera, ya sabemos que no tiene un pelo de tonta, perdón por la expresión, y rápidamente descubre lo que está ocurriendo y enloquece a estos reyes. De manera que trágicamente Atamante acabará asesinando a su hijo en una cacería porque lo confunde con un ciervo. Así que Hermes rescata a Dioniso y se lo lleva, y se lo entregará esta vez a las ninfas Híades, que lo cuidarán como fue cuidado el propio Zeus también, en una cueva, alimentado de miel, y además con una particularidad diferente a la de Zeus, y es que lo transforman en un cabrito para que Hera nuevamente no lo descubra. Que además esto del cabrito también está relacionado con su epíteto heroico ritual, ¿no? Que además lo asocia con ese simbolismo de la fertilidad que también se le atribuye a Dioniso. ¿Y cuál es ese epíteto? Tragos, que si os fijáis se parece bastante al inicio de la palabra tragedia, porque de ahí se piensa que viene el nombre de este evento dramático, en el sentido de espectáculo dramático, de teatral quiero decir, porque se considera que de las procesiones y de los rituales que se le hacen a este dios viene lo que después se recoge en el espectáculo de la tragedia, que en la actualidad nosotras no utilizamos esta palabra para designar lo que ellos designaban, porque nosotras lo asimilábamos más a acciones que causan mucho dolor, mucha pena, pero para ellos era simplemente ese espectáculo que incluía cantos corales y la intervención de estos personajes que se hablan unos a otros, como ocurría en estas procesiones para el dios. De hecho, el teatro en la antigüedad era un acto ritual en honor a Dioniso, otra cosa que hoy, por supuesto, se nos escapa. Y ahí estaba esa vinculación que hemos apuntado al principio. Muy bien. Vale. No, es que iba a decir que tampoco estoy muy de acuerdo con eso. Porque estoy escribiendo, bueno, empecé a escribir y lo tengo abandonado, una movida sobre el verdadero nacimiento de la tragedia. Tía, dilo. Tienes tu micrófono. Ya, pero... Claro. Que tiene que ver más que... O sea, que tiene más que ver con los juegos de los niños que con el propio... ¡Dale! Ay, yo qué sé, es que todavía no está terminado. Pero va a estar. Te lo van a reclamar. Y entonces va a venir alguien que te va a decir, te lo publico. Y entonces ya hemos triunfado. Bueno, yo tengo cierta teoría que está un poco en contra de todo esto del espectáculo ritual acerca de la tragedia.
Y es que más que... Ay, es que no sé, es que no me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Sí. Pero es claro que sí, tía. Vale. Pues yo tengo una teoría que va un poco en contra de esto del nacimiento de la tragedia. Bueno, te vas a oponer a los académicos. Madre mía. Cuenta, por favor. Cuenta. Se van a venir aquí todos los señores. Nada, cuenta. Yo creo que la tragedia, más que de todo este procedimiento ritual vinculado a la religión, nace de algo más básico, que son los juegos de los niños y de las niñas. Y es que, al fin y al cabo, todas y todos, cuando hemos sido pequeños, hemos jugado a imitar a nuestros personajes de fantasía favoritos. Y yo creo que los niños griegos y las niñas griegas, que tenían muchas menos opciones que en la actualidad con las que entretenerse, pues jugarían a imitar a sus héroes y heroínas favoritos en todas las ocasiones, o casi siempre. Hasta que alguien se da cuenta, una persona adulta, de lo que están haciendo estos niños y niñas, que es, al final, escenificar un mito. Y dice, pues aquí hay negocio. Esto es un inventazo. Entonces, yo me imagino a esta persona que decide trasladar esto a un escenario para que el resto de la gente también se entretenga y así poder seguir contando los mitos y que la tradición mítica siga adelante de un nuevo modo, más fresco y más visual también, ¿no? Pero Gemma, pon esto por escrito ya. Está en proceso. Que lo vamos a defender donde haga falta. Y el caso es que yo, desde, yo que sé, mi humilde ignorancia, considero que luego todo lo ritual de lo dionisíaco viene después. Es decir, una vez deciden escenificar todo eso, cogen todos estos elementos que hemos dicho de los coros, los diálogos, para darle un cuerpo, ¿no? Y para que así los diálogos en poesía, en ese tipo de versos que cantaban en los rituales, pues sean más fáciles de memorizar y así tengan los actores, porque en este término sí que utilizo actores porque no había actrices, pudieran interpretar los papeles sin perderse en ningún momento. Así que, pero bueno, Pero es que me parece fascinante. Esa es mi locura. Es fascinante esa interpretación de la mímesis aristotélica que nos has ofrecido hoy. Oye, gracias por compartirlo. Bueno, gracias a ti. Eso lo hemos de leer y lo hemos de defender y lo hemos de ver muy aplaudido. Estoy absolutamente convencida. Espero que, ser aplaudida en vez de apedreada, pero... No. Solo hay una opción en este caso. ¿Volvemos entonces con Dioniso? Sí, que está siendo cuidado por las ninfas, que he dicho que se llamaban Iades, pero que después tomarán el nombre de Ménades y que serán las que, junto con el dios, viajen con él. Se diferencian de las bacantes en que las bacantes son precisamente las mortales que imitan a estas Ménades, ¿no? Y que también formarán parte del séquito del dios. Aquí esquilamos muy fino porque normalmente se utilizan como sinónimos los términos Ménade y bacante, pero no es tan así, ¿eh? Ménade, ninfa, por lo tanto divinidad, bacante, mortal. Y es que esa naturaleza que pelea, ¿no?, entre lo mortal y lo inmortal ya desde su propio nacimiento, desde su madre mortal y su padre divino, va a caracterizar también profundamente esta figura un tanto ambigua, que es también Dioniso, desde el punto de vista también de su representación y desde el punto de vista de su carácter, en el sentido de que es un dios tremendamente festivo, tremendamente alegre, muy seguido, tiene muchísimos fans, pero también se las gasta pues como los otros dioses. Cuando se ofende su divinidad, bueno,
lo veremos un poquito más adelante, porque ahora continuamos con ese viaje iniciático que recorre el mundo oriental, ¿no? Desde Egipto. Esto cuéntalo tú. Cuéntalo tú. Porque vale. los que estoy viendo aquí no sé qué, como lo veo así de lejos, vale. No sé cómo... Sí, vamos ya a hablar por fin de todas estas aventuras que hemos mencionado al principio del programa, que suceden ya en la edad adulta, una vez ha inventado o descubierto el vino, que esto es muy importante. Y el caso es que inicia un viaje a lo largo de Egipto, de Siria, hasta llegar a la India. Irá, por supuesto, acompañado de su séquito de Ménades, de Bacantes y de los sátiros, que también serán unos personajes que le acompañarán. En su trayecto va a fundar grandes ciudades, va a dar leyes, y esto me recuerda a una manera de civilizar lo desconocido, todo lo extranjero que los griegos no conocen, e intentar darle una explicación al comportamiento de todas estas personas, pero con este comportamiento también salvaje que los griegos atribuían a todos los demás que no eran griegos, ¿no? Por precisamente la naturaleza de Dioniso y su relación con la locura y el éxtasis que causan el vino. Pero el caso es que al cabo... ¿Quieres contar algo de las aventuras de...? No, solamente decir que sí, del vino. Por cierto, que ese exotismo es muy patente en toda la iconografía, donde se viste a Dioniso pues con una piel de pantera, un animal print en general, y como también su carro lo tiran felinos, en fin, ese exotismo oriental y esas conductas impropias en principio del mundo griego, pero vamos, es que les encantaba. De hecho, es que en muchas ocasiones se le describirá como el dios extranjero, porque claro, pasa tanto tiempo fuera que cuando vuelve a Grecia nadie le quiere reconocer. Pues Gemma, no le querrán reconocer, pero la misión de Dioniso es divulgar este inventazo de la viticultura y dar a probar el vino, con lo cual pues no solamente lo van a reconocer, sino que lo van a adorar bien pronto. Así que ya tenemos al dios de vuelta en Grecia y va pasando por todas las ciudades, y allá por donde pasa va introduciendo el vino y las bacanales. Ay, las bacanales, orgías. A lo mejor vamos a decepcionar al personal cuando expliquemos propiamente lo que es una orgía. ¿Qué es una orgía? Pues es un acto ritual, un acto de culto. No sé si querrás también dar una... En este caso no. Sí, una orgé es un acto de culto en honor a Dioniso. En estas ceremonias puede participar todo el mundo, y esta es quizás una de las claves para entender por qué tenía tantísimos adeptos el dios Dioniso. Pueden participar esclavos y sobre todo pueden participar mujeres de manera muy justificada por el episodio de las Ménades. De tal manera que estas ceremonias se celebran siempre fuera de la ciudad, ¿no? Porque es un culto mistérico, no es un culto oficial, que son estos que se celebran de manera oficial en la polis. Es un culto que se celebra fuera de las ciudades, en el monte, por la noche. Las mujeres dejan sus casas y se van a celebrar a Dioniso. Y aunque es un culto mistérico y por lo tanto no tenemos demasiados datos sobre qué se celebraba allí, sin embargo sí que sabemos que pues, se capturaba algún animal agreste, se consumía crudo, se bebía la sangre del dios hasta entrar en un estado de entusiasmos, es decir, en el estado de tener al dios dentro, en una comunión con la divinidad, mientras suena la música fundamentalmente de percusión, y se danza de una manera frenética al son de esta música. Esto es una orgía, de manera, como digo, centrada en el culto dionisiaco. Ni que decir tiene que cuando uno habla de comer la carne del dios, beber la sangre del dios, entrar en comunión con el dios, pues obviamente pensamos en otros rituales que se comparten en otras tradiciones, ¿no?
No me quiero meter en un jardín muy así, pero quería decirlo, No, o lo no, quito. de hecho estaba pensando yo vale, en decírtelo vale, ahora, vale. en preguntarte. Digo, Sí, a lo mejor es un jardín, pero No, lo hemos dicho respetuosamente, Sí. ¿no? Vale. Vale. O sea que ya tenemos reconocido a Dioniso, por fin el dios feliz, ¿no? Que va repartiendo alegría por lo ancho y largo del Mediterráneo. Sí, después de este larguísimo viaje y también de algunos episodios muy tremendos en su propia tierra, él vuelve a Tebas y quiere ser reconocido por el rey de Tebas, a la sazón su primo Penteo, el hijo de esta Ágave, ¿no? De la hermana de Sémele que malmetió, que no lo reconoce, no quiere reconocer a Dioniso como una divinidad, y esto le va a costar bien caro. Mejor lo leéis en Las vacantes de Eurípides, que es una tragedia muy tremenda, donde la irracionalidad cobra presencia y que os recomendamos también vivamente. Yo a mí me flipa. Y sobre todo si la representan las niñas de Cádiz. ¿Recomiendas también? O sea, Lo que pasa es que... Ya, bueno, que una... O puedes decir que una de... Bueno, da igual. Bueno, ya está. Vale. Lo digo porque esta obra pasará, pero nuestro podcast no pasará. Entonces perdurará y este tipo de referencias tienen que ser... Bueno, para que no os quedéis con las ganas de saber cómo Dioniso castiga a quienes le hacen mal, vamos a contar la historia de los piratas tirrenos que de repente divisan en la orilla de una playa a un príncipe que está descansando y al que deciden secuestrar para venderlo como esclavo. ¡Sorpresa! El príncipe es Dioniso disfrazado. Así que cuando lo suben al barco e intentan amarrarlo y amordazarlo, no pueden de ninguna de las maneras. Y después de estar un rato forcejeando con ellos, ya Dioniso se cansa y abandona su forma de príncipe para convertirse en león. Así que en el momento en el que toma esta forma, devora a todos aquellos que le pillan cerca, y a quienes les da tiempo de reaccionar y saltar por la borda no se van a librar, sino que van a ser convertidos en delfines. Hay iconografía antigua, preciosa, donde se ve la nave, en concreto el mástil de la nave, entremezclado con una parra de la que penden unas uvas para mostrar bien claramente de qué episodio se trata. Y también los delfines, ¿no? Saltando por la borda. En fin, es un episodio también muy, muy retratado en la iconografía antigua. Pues ya que estamos en un barco, ¿qué te parece si viajamos a la isla de Naxos? Y entramos ya en el salseo, porque todavía no hemos hablado de ningún amorío relativo a Dioniso, y ya pues vamos directamente a presentaros a su esposa. Es que el gran amor de Dioniso es Ariadna. Ariadna, que está vinculada a otro héroe, que es Teseo, pero es que Teseo, ¿cómo se portó con Ariadna? Pues muy mal, se portó muy mal. Porque después de que Ariadna le hubiese ofrecido ayuda para derrotar al Minotauro, ya profundizaremos en la historia en la segunda temporada, si es que la queréis. Teseo se la lleva con ella, evidentemente, la promete que será reina de Atenas, porque Ariadna ha traicionado a su patria y allí no se puede quedar. Así que se embarca con el héroe rumbo supuestamente a Atenas, pero paran en esta isla, en Naxos. Y se echan a dormir, y cuando Ariadna se despierta, para su sorpresa, está sola en la isla. Vamos, que Teseo la ha dejado tirada, literalmente. Literalmente. Ariadna desconsolada, llorando, bueno, el abandono, la traición, cuando escucha que alguien se acerca. ¿Quién se acerca? Pues se acerca Dioniso con todo su séquito, con toda su fiesta, que al escuchar su triste historia y verla así, le dice, más o menos, tú no te preocupes, que yo me caso contigo. ¿Has perdido un héroe? Pues aquí tienes un dios. Por otro lado, moraleja que conviene tener en cuenta incluso en tiempos modernos. Esta pareja va a tener un montón de descendencia con algunos hijos con nombres muy interesantes. Porque, por ejemplo, tenemos a Enopión. Enopión. Eno
que es la raíz del vino y que podría ser interpretado como el bebedor de vino o como el que tiene cara de vino, que yo creo que es el que está con una cara un poco que delata su embriaguez. ¿Embriaguez o embriaguez? Embriaguez. Con una cara un poco que delata su embriaguez. Y después tenemos a... Iba a decir estafilococo directamente. Claro. Algunas fuentes dicen que no es de Ariadna, pero, ya, bueno, ahora... pero bueno. Y después tenemos a Estáfilo, que a lo mejor os suena a estafilococo. Y os sonará bien. Porque el nombre de esta bacteria viene del nombre de este hijo, que es cierto que algunas fuentes no atribuyen a Ariadna, pero nosotros lo vamos a considerar como tal. Y el caso es que si veis la imagen de un estafilococo, os vais a dar cuenta de que son bolitas muy juntitas que recuerdan a la forma de un racimo de uvas. El racimo de uvas, que será uno de los atributos fundamentales en la iconografía que nos retrata a Dioniso. El racimo de uvas, o bien una copa, o bien una corona de hiedra, o una de hojas de parra. Y nos hemos dejado uno muy importante, que es el tirso. El tirso, ya hemos estudiado el caduceo. El tirso es algo parecido, es una vara con una piña en un extremo, o bien flores o cintas que la adornan, es decir, un símbolo axial que algunos estudiosos entienden como un símbolo fálico, y es que Dioniso es también un dios fecundo y es un dios que propicia el acercamiento. No en vano, una de las advocaciones de Baco en el mundo romano es liber, que tiene que ver con la libertad, ¿no? No solamente de expresión, sino también de acción. De estar desinhibida, ¿no? Exacto. Dioniso es en ese sentido un dios del exceso, un dios de lo irracional, que se opone, y seguro que estáis acordándoos de Nietzsche, en esa dicotomía entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Ahí lo he soltado. Y Gemma, por favor, recuérdanos alguna otra aventura, algún otro episodio, viaje de interés. Una última aventura. Venga. Pues Dioniso va a ser el único dios que consiga descender al inframundo y regresar con un alma. Eso es absolutamente extraordinario, habida cuenta de que además Dioniso no es propiamente un dios, aunque evidentemente se ha ganado el puesto, ya que su madre, recordamos, es una mortal, de forma que propiamente es un héroe, y sin embargo consigue hacer esto. Y os preguntaréis, ¿cómo va a conseguir convencer a Hades y a Perséfone de que le permitan regresar al mundo de los vivos con el alma de su madre para revivirla? Porque es a su madre a quien quiere revivir. Y ya vimos en nuestro short que dedicamos a Orfeo que esto es una empresa muy difícil y que además en programas anteriores hemos visto que a Zeus esta idea no le gusta absolutamente nada. Pero Dioniso consigue convencer a Hades y a Perséfone dándoles una de sus plantas favoritas. No la mejor de las mejores, porque la mejor de las mejores es la vid, pero sí una muy buena, que es el mirto, y que, como ya vimos en los programas que les dedicamos a Perséfone y a Hades, les ayudarán a alejar ese hedor que tienen en su palacio, ¿no? Porque el mirto es una de estas plantas aromáticas que se utilizaba para ungir a los muertos. Así que de esta manera conseguirá que los dioses del inframundo accedan a que se lleve el alma de su madre, y de hecho conseguirá regresar, como he dicho antes, al mundo de los vivos, y su madre volverá a la vida. Pero para que Hera no se entere de esto, le va a cambiar el nombre, y este nombre va a ser Tione. En cualquier caso, ya hemos dicho que Dioniso, después de todo este periplo iniciático, vital, va a llegar al Olimpo. Pero ¿cómo le van a discutir un puesto en el Olimpo con tantísimo predicamento como tiene su culto en todas las partes del Mediterráneo? Claro, es que además es uno de los dioses más venerados porque se le considera
un dios más del pueblo que un dios aristócrata, por así decirlo, ¿no? Al pueblo no le quites la fiesta, porque no estamos aquí en esta vida simplemente para trabajar. También hay que disfrutar y por eso Dioniso tiene ese toque especial que gusta a todo el mundo. Y si Hades era el dios con más súbditos, con más súbditos de los dioses por razones evidentes, pues yo creo que el número 2, bueno, el número 3, porque en el número 2 yo creo que está Hestia con todos sus hogares, en el número 3 va a estar Dioniso con todas nosotras y nosotros. Así que ya tenemos a Dioniso como uno más de los olímpicos. En el podium, según nos ha explicado Gemma. Es tiempo de terminar el programa con una lectura contemporánea. Volvemos a nuestra Maru Bernal, a No todos volvimos de Troya. Maru ha dedicado varios poemas a Dioniso y a las bacantes y hemos escogido uno que se titula Evoé. Evoé es un grito ritual que se entonaba durante las orgías y el poema de Maru dice así: Arrástrame a lo más hondo, a la cañada más umbría, al olivar más fértil, al valle que agazapa el deseo. Acércame la vasija a la boca, pálpito de labios que silban, el embrujo del viento. Llévame al monte donde varean los braceros, que tengo sed de tu boca. Delirios en el cuerpo, parece que sus tambores quisieran salírseme del pecho, tan hondo resuenan. Atrás queden los telares, el pan en las artesas, el frío hogar sin lumbre, los hijos sin cuidado, los hombres a sus empresas. Soltémonos las trenzas, ebrias de libertad, las carnes abiertas. Qué maravilla de poema, lo que decimos, ¿no? Que hay que también vivir para disfrutar. Pues hemos disfrutado mucho en esta temporada de Diálogo con las Diosas. Y vamos a brindar por Dioniso, por el verano, que seáis muy felices en buena compañía y con buenas lecturas. Y que, por cierto, esto es zumo de uva. No queremos hacer apología del alcohol, que en su justa medida está bien, pero siempre en su justa medida. Y nada, salud para todas y todos. Salud. Y muchas gracias. Salud, Gemma. Salud, Val. Salud.